descubrí, de forma inesperada, que la nueva novia de mi esposo estaba viviendo en mi casa de campo. ¿Y sabes qué hice? Decidí ayudarla con la mudanza, pero a mi manera. Esta es una historia de giros inesperados, fortaleza y nuevos comienzos que no te puedes perder. El sonido del teléfono interrumpió el silencio de la mañana, trayendo una inquietud inesperada. Sofía, todavía en ese momento de transición entre el sueño y el día, contestó sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar. Al otro lado de la línea, una voz masculina, seria y vacilante, le anunció una noticia que jamás esperaba escuchar. Su tía Amparo había fallecido durante la noche. Las palabras parecieron congelar el tiempo. Sofía permaneció en silencio por unos instantes, intentando procesar la información. La tía que tantas veces había sido su fuente de consejos, su puerto seguro en medio de la tormenta, ahora solo era un recuerdo. Hugo entró en la sala mientras ella colgaba el teléfono. Notó la expresión abatida y preguntó qué había sucedido. Cuando Sofía le contó sobre el fallecimiento, él respondió con un breve abrazo, pero pronto retomó su postura práctica, sugiriendo que descansara y se preparara para el velorio. A pesar de sus palabras de consuelo, Hugo parecía más preocupado por cumplir con los protocolos que por ofrecer un hombro genuino. Sofía, sin embargo, no tuvo fuerzas para cuestionar su frialdad. El velorio fue sencillo, pero cargado de emociones. Amparo, con su naturaleza generosa y espíritu acogedor, había tocado muchas vidas. Familiares y amigos se turnaban para compartir historias sobre la mujer que, con su sabiduría y amor, siempre sabía decir lo correcto. Sofía escuchaba cada relato con un nudo en la garganta, sintiendo que había perdido una parte vital de sí misma. Con cada palabra, los recuerdos afloraban, las tardes en el porche, las conversaciones que iluminaban hasta los días más oscuros, y, sobre todo, la voz firme de su tía diciendo, «Tienes que vivir tu vida, Sofía. Nadie puede hacerlo por ti». Tras el entierro, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, un hombre se le acercó. Se presentó como Alberto, el abogado de Amparo, y explicó que necesitaba hablar sobre asuntos relacionados con el testamento. Sofía asintió, sin mucha energía para lidiar con otro asunto en ese momento. Alberto, sin embargo, parecía vacilante, como si lo que tenía que decir fuera más que una simple formalidad. Miró a Hugo, que permanecía junto a Sofía, y sugirió que la conversación se realizara en privado. Sofía insistió en que Hugo podía quedarse. Después de todo, él era su esposo y parte de la familia. Con un tono cuidadoso, Alberto explicó que Amparo había dejado una propiedad a Sofía, una casa de campo situada en las afueras de la ciudad. Mencionó que su tía sentía un cariño especial por ese lugar y creía que sería un refugio para Sofía. La noticia la tomó por sorpresa. Recordaba las historias que Amparo contaba sobre la casa, pero nunca pensó que algún día podría ser suya. Hugo, al escuchar sobre la herencia, no pudo ocultar el brillo en sus ojos. ¿Una casa de campo? Parece un lugar increíble, comentó con un entusiasmo que contrastaba con la expresión confundida de Sofía. En los días siguientes, Sofía apenas tuvo tiempo de procesar todo lo que había sucedido. El luto por su tía se mezclaba con la inesperada novedad de la herencia. Pero el ritmo intenso de su rutina en el trabajo y la presión de Hugo para organizar las cosas respecto a la casa la dejaron emocionalmente exhausta. Hugo tomó la iniciativa de todas las decisiones relacionadas con la propiedad. Contrató un equipo para realizar mantenimientos, revisó los contratos y comenzó a hacer visitas al lugar, siempre insistiendo en que era mejor que Sofía esperara hasta que todo estuviera listo para conocerlo. «Ya tienes demasiadas cosas en que pensar, mi amor. Déjamelo a mí», decía con una sonrisa calmada. Aunque quería confiar en él, algo en la postura de Hugo incomodaba a Sofía. Parecía más interesado en la casa que en cómo aquello podría ayudarla a lidiar con la pérdida. Las semanas pasaron, y Sofía se sentía cada vez más desconectada de todo. En el trabajo, las exigencias aumentaban, y los días parecían una sucesión interminable de tareas mecánicas. En casa, el silencio entre ella y Hugo se hacía cada vez más pesado. Intentaba encontrar consuelo en los recuerdos de Amparo,
pero incluso estos parecían más distantes. La casa de campo, que debería ser un símbolo de algo nuevo, comenzaba a parecer un elemento más fuera de su control. Una noche, al llegar a casa, encontró a Hugo al teléfono, hablando sobre la casa con un entusiasmo inusual. Describía detalles sobre el jardín, la piscina y la decoración con un tono que rozaba la obsesión. Sofía se quedó en la puerta, escuchando por unos instantes, y sintió un creciente malestar. Cuando Hugo notó su presencia, terminó la llamada rápidamente y le preguntó cómo había sido su día. La pregunta parecía automática, sin ningún interés real en la respuesta. Sofía murmuró algo sobre el trabajo y se dirigió al dormitorio, donde se sentó en la cama y se quedó mirando al vacío. Esa noche, mientras intentaba dormir, la voz de Amparo resonó en su mente. Tu vida es tu historia, niña. No dejes que nadie la escriba por ti. Sofía cerró los ojos e intentó apartar el pensamiento, pero las palabras parecían más insistentes que nunca. Se preguntó en qué momento había comenzado a perder el control de su propia historia. La sensación de que algo estaba profundamente mal crecía, pero no sabía cómo, o si debía, enfrentarlo. Por ahora, Sofía eligió esperar, como siempre hacía. Pero, en su interior, algo comenzaba a cambiar. El luto por la tía Amparo trajo a la vida de Sofía un peso que parecía difícil de cargar. La ausencia de aquella figura tan especial era como un vacío que crecía día a día, devorando cualquier sensación de normalidad. Sin embargo, junto con el dolor, también llegó la inesperada responsabilidad de la herencia que su tía le había dejado. La casa de campo, descrita por el abogado como lujosa y en perfecto estado, era más que una propiedad. Para Sofía, parecía un pedazo de Amparo que había quedado atrás, esperando ser descubierto. Hugo, sin embargo, parecía tener una visión muy diferente de la herencia. Desde el momento en que supo de la casa, asumió una postura que al principio parecía práctica, pero que, con el tiempo, empezó a sonar excesivamente controladora. A la mañana siguiente de la lectura del testamento, ya había hecho llamadas para contratar a un equipo de mantenimiento. Conozco a un excelente equipo para encargarse de la casa. Nos aseguraremos de que todo esté en orden antes de que vayas allí, dijo mientras revisaba algunos papeles durante el desayuno. Sofía, todavía sumida en la tristeza por la pérdida de su tía, no protestó. Había algo reconfortante en el hecho de que Hugo asumiera lo que parecía ser una carga. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de sentir que su voz en el asunto era mínima, casi inexistente. Los días pasaron, y Hugo comenzó a ausentarse con frecuencia. Decía que necesitaba visitar la casa para supervisar el trabajo de las cuadrillas. Sofía, acostumbrada al estilo metódico y detallista de su esposo, aceptó las explicaciones sin cuestionar. Él siempre había sabido manejar los asuntos prácticos de la vida, y ella, en su agotamiento emocional, prefirió no intervenir. Hoy pasaré el día en la casa. Quiero revisar la parte hidráulica y eléctrica, anunció una mañana mientras se ajustaba la corbata. Sofía estaba en la mesa, intentando beber el café que se enfriaba rápidamente en la taza. ¿Has estado yendo allí casi todos los días? ¿Está todo bien por allá?, preguntó, tratando de sonar casual. Todo está perfecto, pero quiero que esté impecable antes de que la veas. Ese lugar es especial, Sofía. Quiero que tengas una buena impresión la primera vez que lo veas. Él sonrió, pero la sonrisa parecía más mecánica que genuina. Sofía forzó una sonrisa en respuesta y volvió a revolver el café, pero la inquietud ya empezaba a crecer. No era solo el hecho de que Hugo estuviera tan involucrado con la casa, sino también la forma en que parecía distante. Incluso cuando estaba en casa, su atención siempre estaba puesta en el teléfono o en los papeles que traía del trabajo. Esa noche, sola en la sala de estar, Sofía hojeaba un viejo álbum de fotos de su tía Amparo. Entre las imágenes, encontró una que mostraba la casa de campo. Era una fotografía tomada hacía muchos años, con Amparo sonriendo junto a un parterre de flores. El jardín al fondo parecía vasto y bien cuidado, con árboles altos que creaban sombras suaves. Sofía pasó los dedos por la foto, como si pudiera sentir la energía de ese lugar.
Por un momento, sintió ganas de tomar el coche e ir hasta allí, pero la voz de Hugo resonó en su mente. Espera hasta que todo esté listo. Algo en su insistencia la incomodaba. La casa era suya, después de todo. ¿Por qué debía esperar? Pero Sofía siempre había sido alguien que evitaba los conflictos, especialmente con Hugo. En las semanas siguientes, las ausencias de Hugo se hicieron más frecuentes. Él decía que necesitaba tener reuniones importantes para resolver cuestiones del trabajo, pero siempre incluía la casa de campo en sus relatos. La piscina está en perfectas condiciones, pero pedí reforzar la limpieza. Quiero que todo sea perfecto, comentó una noche mientras cenaban. Sofía escuchaba, pero la sensación de incomodidad crecía. Parecía estar más involucrado con la casa que ella misma, como si el lugar se hubiera convertido en un proyecto personal para él. Aún así, Sofía prefería no cuestionarlo. Lo último que quería era transformar algo que debía ser un regalo de su tía en motivo de pelea. Una tarde, mientras organizaba papeles en el despacho de la casa, Sofía encontró un sobre que Hugo había dejado sobre la mesa. Era una lista de proveedores, con nombres de jardineros, electricistas y decoradores. Algunos nombres le resultaban familiares, pero lo que llamó su atención fue la cantidad de detalles anotados. Había fechas de visitas, presupuestos e incluso notas sobre la disposición de los muebles. Frunció el ceño. Hugo siempre había sido organizado, pero aquello parecía más que organización. Estaba inmerso en el proyecto de la casa de una manera casi obsesiva. Tomó el teléfono y lo llamó. Él contestó tras el tercer tono. Hola, Hugo. ¿Todo bien por allá?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. Todo perfecto. Estoy resolviendo unas cosas del trabajo. ¿Algún problema? No, solo quería saber. Estaba mirando los papeles que dejaste en la mesa. Estás realmente dedicado a la casa, ¿no? Claro. Quiero que sea perfecto para ti, Sofía. Solo estoy haciendo lo mejor para nosotros. Dudó un momento antes de responder. ¿Y cuándo podré ir allí? Pronto. Te lo prometo. Quiero que sea una sorpresa. Colgó poco después, dejando a Sofía con el teléfono en la mano y una creciente sensación de que algo no estaba bien. Hugo estacionó el coche en la entrada de la casa de campo, respirando hondo mientras apagaba el motor. Miró el vasto jardín frente a él, donde los últimos retoques los daba el jardinero. Desde el exterior, la propiedad era una obra de arte, cada flor en el lugar correcto, los arbustos recortados en formas perfectas y el césped tan verde que parecía artificial. Todo estaba exactamente como Carolina quería. Está quedando perfecto, murmuró para sí mismo, tomando una carpeta de documentos del asiento del pasajero antes de salir del coche. Carolina ya estaba en el porche, con un vestido ligero que danzaba suavemente al viento. Lo observaba con una sonrisa satisfecha. Hoy te tardaste, dijo mientras él subía los escalones y le daba un rápido beso en la mejilla. Reuniones interminables, respondió Hugo, intentando sonar casual. Dejó la carpeta sobre la mesa de madera rústica y miró a su alrededor. El jardinero casi termina. Unos días más y el lugar estará exactamente como lo pediste. Carolina sonrió aún más. Es un sueño, Hugo. Nunca pensé que tendría algo así solo para mí. Para Carolina, la casa era el símbolo de algo mucho mayor. No era solo la amante de Hugo, era su confidente, su cómplice. Había trabajado como su secretaria durante años, pero lo que comenzó como una relación profesional pronto evolucionó en algo más íntimo. Él la hacía sentir especial, como si fuera la mujer más importante del mundo. Por lo tanto, la casa era una extensión de eso. Allí, podría ser más que la otra, podría vivir el papel de ama de casa que siempre había deseado. Hugo, por otro lado, veía el lugar como un refugio seguro. Sabía que Sofía jamás sospecharía de algo. Para él, la casa de campo era un terreno neutral, intocado por los recuerdos del matrimonio. Sofía, con su duelo y su tendencia a evitar conflictos,
Parecía incapaz de confrontarlo o de interesarse realmente por el lugar. Estaba seguro de que preferiría mantenerse al margen, preservando los recuerdos de Amparo sin enfrentar la realidad de lo que la casa representaba ahora. Ella nunca vendrá aquí, dijo Hugo, más para sí mismo que para Carolina. Carolina rió suavemente, tirando de él para que se sentara a su lado. ¿Estás seguro de eso? Es de ella, después de todo. Confía en mí, respondió él, con un tono que rozaba la arrogancia. Sofía es conformista. Evita todo lo que pueda remover sus sentimientos. Preferirá dejar que yo me encargue de todo. Y, sinceramente, ¿por qué vendría? Apenas ha preguntado por la casa en las últimas semanas. Está demasiado ocupada con el trabajo y con, no sé, ser Sofía. Carolina no pudo evitar una punzada de celos. Aunque sabía que Hugo ya no amaba a su esposa, odiaba escuchar su nombre. ¿Y si cambia de opinión?, preguntó, fingiendo desinterés mientras acomodaba su cabello. Hugo rió, relajándose en la silla. Si eso pasa, tengo un plan. Pero no lo hará. Confía en mí, ella confía en mí para resolver las cosas. Es lo que hemos hecho durante años. Mientras los dos conversaban, el jardinero se acercó, quitándose el sombrero para saludarlos. Señor Hugo, terminamos el área del jardín. La piscina también está lista. ¿Quiere revisar? Está perfecto, gracias, respondió Hugo, despidiéndolo con un gesto. Odiaba cualquier interrupción en sus momentos con Carolina, pero tenía que admitir que el trabajo en la casa estaba impecable. Todo estaba funcionando exactamente como lo había planeado. Carolina aprovechó para explorar la propiedad, mientras Hugo se quedó en el porche revisando los papeles que había traído. Se esforzaba en mantener las apariencias en el trabajo, justificando sus ausencias con historias elaboradas sobre reuniones externas y viajes de negocios. Hasta ahora, Sofía no había levantado ninguna sospecha. Sabía exactamente cómo manipular las situaciones para evitar cuestionamientos. Sin embargo, había algo que le incomodaba. A pesar de todo el control que ejercía sobre la situación, Hugo sabía que un desliz podía echarlo todo a perder. Sofía siempre había sido tranquila, pero últimamente había algo diferente en ella. Una mirada distante, una vacilación al aceptar todo sin preguntas. Lo había notado en algunas conversaciones recientes, pero prefirió ignorarlo, convenciéndose de que era solo el duelo hablando más alto. De vuelta en la casa, Carolina experimentaba la sensación de pertenencia que siempre había deseado. Subía las amplias escaleras, admiraba los detalles de los muebles que había ayudado a elegir y ya se imaginaba cómo sería pasar más tiempo allí, lejos de las miradas críticas de la sociedad. Para ella, Hugo era un hombre que enfrentaba las limitaciones de un matrimonio infeliz, y la casa de campo era una prueba de su amor por ella. Todo está como lo soñé, Hugo, dijo cuando volvió al porche. Aquí, es como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Él la observó por un instante antes de responder. Es exactamente eso. Este lugar es nuestro. Nadie más necesita saberlo. Carolina se acercó y colocó las manos sobre sus hombros. Entonces haz que esto dure. Prometa que vamos a quedarnos aquí el mayor tiempo posible. Hugo tomó sus manos y esbozó una sonrisa que, para cualquier otra persona, habría sido convincente. Lo prometo. Nada va a cambiar. Mientras tanto, en la ciudad, Sofía se sentía cada vez más distante. Hugo estaba ausente la mayor parte del tiempo, y, incluso cuando estaba presente, parecía estar lejos. Siempre tenía una excusa: reuniones, la casa, la empresa. Ella intentaba no molestarse, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, los mensajes que él recibía y borraba rápidamente, las llamadas que atendía en voz baja. El olor de un perfume desconocido que a veces permanecía en su ropa. Sofía no quería pensar lo peor, pero su intuición gritaba que había algo detrás de ese comportamiento. Amparo solía decir que la vida siempre daba señales, aunque fueran sutiles.
Sofía estaba sentada en la sala de estar, enfrentándose al silencio que parecía crecer a su alrededor. Era una noche típica. Hugo había salido temprano por la mañana diciendo que pasaría el día en reuniones, pero aún no había vuelto. Ella intentó ocuparse revisando algunos diseños para el trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia la casa de campo. A pesar de toda la insistencia de Hugo en mantenerla alejada del lugar, algo dentro de ella le decía que era hora de ir. Al día siguiente, Sofía tomó la decisión. Se levantó temprano, se preparó rápidamente y salió antes de que Hugo regresara de donde sea que estuviera. No le avisó a nadie sobre su intención de visitar la casa, ni siquiera se lo comentó a su mejor amiga o colegas de trabajo. Este sería un viaje solo suyo. El trayecto fue largo y estuvo lleno de dudas. A medida que dejaba la ciudad atrás, los paisajes urbanos daban paso a campos abiertos y pequeñas granjas, creando un contraste que calmaba sus nervios. Miraba por la ventana del coche, intentando imaginar cómo sería la casa que Amparo tanto mencionaba pero que nunca había visto en persona. Su mente estaba llena de preguntas, pero una resonaba con más fuerza. ¿Por qué Hugo estaba tan empeñado en mantenerla lejos de allí? Cuando finalmente llegó, Sofía estacionó el coche frente a un gran portón de hierro forjado. Permaneció allí unos minutos, absorbiendo la imagen de la propiedad. La casa era aún más impresionante de lo que imaginaba. Con paredes de un blanco impecable y ventanas amplias que reflejaban la luz del sol, parecía una pintura viviente. El jardín estaba en perfecto estado, con flores vibrantes y árboles podados en formas armoniosas. Mientras caminaba hacia la entrada, sintió una mezcla de admiración e inquietud. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía, aunque sabía que la casa era suya. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Lo primero que notó fue el aroma. Era una mezcla de lavanda y algo dulce, como vainilla. El olor tenía una familiaridad que no podía identificar, pero que de alguna manera se sentía fuera de lugar. La decoración interna era elegante, pero tenía algo de impersonal, como si alguien hubiera decidido cada detalle sin realmente conocer el alma de la casa. Mientras exploraba las habitaciones, escuchó el sonido de pasos en el jardín. Fue hacia la ventana y vio a un hombre con un sombrero de paja, agachado mientras trabajaba en uno de los parterres de flores. Era el jardinero. Decidida a obtener algunas respuestas, Sofía fue hacia él. «Buenos días», dijo, intentando sonar confiada mientras caminaba por el jardín. El jardinero levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, señora, ¿es usted la señora Sofía?» «Sí», respondió, sorprendida de que él supiera su nombre. El hombre se levantó, quitándose el sombrero en un gesto respetuoso. «Un placer conocerla. He oído mucho sobre usted». Sofía frunció el ceño. «¿Ha oído de quién?» «De la señora Carolina, claro. Ella mencionó que podría venir algún día». El nombre resonó como un rayo en la mente de Sofía. ¿Carolina? Solo conocía a una Carolina, la secretaria de Hugo. Por un momento, intentó racionalizar. Tal vez era solo una coincidencia, otra persona con el mismo nombre. Pero algo en el tono del jardinero sugería lo contrario. «Perdón, ¿quién es Carolina?», preguntó, intentando sonar casual mientras sentía el corazón acelerarse. «Ah, es la señora que viene aquí con frecuencia. Siempre muy amable. Está encargándose de todos los detalles con su esposo, el señor Hugo. Ellos insisten en mantener todo impecable». Sofía intentó mantener la compostura, pero sintió que se sonrojaba. Las palabras del jardinero eran como piezas de un rompecabezas que no quería armar. «¿Carolina viene aquí con frecuencia?» «Sí, señora. Siempre supervisa todo, especialmente el jardín. Le gustan las cosas muy específicas. La última vez, pasó horas eligiendo las flores perfectas para este parterre». Señaló un grupo de flores rojas que destacaban en el jardín. Sofía miró las flores, pero su mente estaba lejos. Una memoria específica surgió, el perfume de Hugo,
que en las últimas semanas parecía tener un ligero toque dulce que ella no lograba identificar. Ahora todo tenía sentido. El aroma de la casa, el perfume, el nombre Carolina, todo empezaba a encajar de una forma que ella deseaba que no fuera cierta. Entiendo, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. Gracias por cuidar también del jardín. El jardinero sonrió nuevamente. Es un placer, señora. Espero que disfrute el lugar. Está quedando hermoso. Sofía asintió, pero sintió un nudo en el estómago. Agradeció nuevamente al jardinero y volvió al interior de la casa. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba llena de preguntas. Carolina, la secretaria de Hugo, ¿estaba involucrada en la organización de la casa? Si era así, ¿por qué? ¿Y por qué Hugo nunca le había mencionado nada al respecto? Sin embargo, en el fondo, Sofía ya conocía la respuesta. Era como si todas las sospechas que había intentado ignorar estuvieran materializándose frente a ella. En ese momento, Sofía tomó una decisión: necesitaba pruebas. Algo concreto que confirmara lo que ya empezaba a parecer obvio. No dejaría que sus emociones la dominaran, pero tampoco ignoraría lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de determinación surgir en medio del dolor. Antes de salir de la casa, echó un último vistazo a su alrededor. Ese lugar, que debía ser un regalo de su tía, ahora parecía contaminado por secretos. Pero Sofía sabía que aún había más por descubrir, y estaba decidida a encontrar la verdad. A la mañana siguiente, tras una noche casi sin dormir, Sofía decidió que debía actuar. Tomó la tarjeta que el jardinero le había dado antes de salir de la casa y lo llamó. Cuando él contestó, su voz sonó tranquila y receptiva. Señora Sofía, buenos días, ¿algo está mal con el jardín? No, nada de eso. En realidad, necesito su ayuda con otra cosa, respondió, intentando mantener un tono firme a pesar de la tensión que sentía. Claro, ¿en qué puedo ayudarla? Sofía respiró hondo antes de continuar. Necesito que me avise si ve a la señora Carolina mudándose a la casa. Si ella o cualquier otra persona empieza a llevar pertenencias personales o algo por el estilo, me gustaría que me informara. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que el jardinero respondiera. Entendido, señora. Estaré atento. Si noto algo, se lo haré saber de inmediato. Gracias. Es importante para mí, dijo Sofía, terminando la llamada. Colgó y sintió una mezcla de alivio y aprensión. No era algo que normalmente haría, pero la situación requería medidas que nunca pensó que tomaría. En los días siguientes, intentó concentrarse en el trabajo y la rutina, pero era imposible apartar los pensamientos sobre lo que podría estar ocurriendo en la casa. Hugo, por su parte, parecía más ausente que nunca, con excusas cada vez más poco convincentes para sus prolongadas ausencias. Una semana después, mientras revisaba algunos documentos en el despacho de su casa, el teléfono sonó. Sofía contestó inmediatamente al ver el número del jardinero en el identificador de llamadas. Señora Sofía, es Antonio, el jardinero. Solo quería avisarle que la señora Carolina llegó temprano hoy con algunas cajas. No fue mucho, pero parece que está comenzando a instalarse. El corazón de Sofía se aceleró, pero su voz permaneció tranquila. Gracias, Antonio, ¿sabes si está sola? No, señora. El señor Hugo llegó poco después. Se quedaron conversando en la terraza y luego entraron juntos a la casa. Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La confirmación era dolorosa, pero también trajo una oleada de determinación. No iba a quedarse más al margen, esperando para ver qué sucedía. Era hora de actuar. Colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de la situación. Miró a su alrededor en la sala y vio el montón de cajas que había comprado meses atrás, cuando pensaba reorganizar la casa. Sonrió para sí misma al darse cuenta de la ironía. Las cajas se usarían para una mudanza, pero no la suya.
Llamó a una empresa de mudanzas local y explicó lo que necesitaba. El encargado dudó al escuchar la urgencia del pedido, pero Sofía fue firme. Necesito que el camión esté en mi casa en 2 horas. Pagaré cualquier cargo adicional que sea necesario. El hombre aceptó, y Sofía pasó el tiempo restante reuniendo valor y planeando mentalmente lo que diría cuando finalmente enfrentara a Hugo y Carolina. El dolor de la traición estaba presente, palpitando en cada fibra de su ser, pero algo más grande estaba surgiendo, una fría e inquebrantable determinación de recuperar lo que era suyo. Cuando el camión llegó, Sofía dio instrucciones claras a los trabajadores. Ellos la siguieron en sus autos mientras ella conducía hasta la casa de campo. Durante el trayecto, Sofía pensaba en cómo sería el enfrentamiento. Imaginaba las expresiones de sorpresa en los rostros de Hugo y Carolina, el incómodo momento de ser desenmascarados en pleno acto. Al llegar a la casa, Sofía estacionó el coche junto al camión de mudanzas. Bajó y, sin dudar, caminó hasta la puerta principal. Golpeó con fuerza, ignorando las miradas curiosas de los trabajadores que ya comenzaban a descargar las cajas. Hugo abrió la puerta, y su rostro palideció de inmediato al ver a Sofía allí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que él no podía descifrar. Antes de que pudiera decir algo, Sofía entró, ignorando su presencia y mirando alrededor. Fue entonces cuando vio a Carolina en la sala de estar, con una expresión de sorpresa e incomodidad. Llevaba una bata de seda y sostenía una taza de café, como si estuviera perfectamente cómoda en la casa. La escena hizo que la sangre de Sofía hirviera, pero ella se mantuvo tranquila. Espero no estar interrumpiendo nada, dijo Sofía con un tono de voz tan frío que podría cortar el aire. Hugo intentó intervenir. Sofía, puedo explicar, ni lo intentes, lo interrumpió ella, sin siquiera mirarlo. Volvió su atención a Carolina, quien estaba inmóvil, como si intentara decidir entre huir o enfrentar la situación. Tú eres Carolina, ¿verdad? Creo que ya he oído bastante sobre ti. La tensión en la sala era casi palpable. Hugo parecía a punto de decir algo, pero Sofía levantó la mano, silenciándolo. Tienen 1 hora para sacar todo lo que trajeron aquí. Este camión de mudanza se llevará todo. Si quieren ayudar, mejor aún. Los trabajadores ya habían empezado a descargar las cajas en el jardín, pero ahora miraban hacia el interior de la casa, confundidos por la situación. Sofía se dirigió a ellos y dijo, por favor, coloquen todo lo que no es mío dentro del camión. Hugo intentó protestar, pero sus palabras eran un ruido distante para Sofía. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su propia vida. El silencio en la sala era ensordecedor. Hugo miraba a Sofía como si intentara calcular una salida, mientras Carolina permanecía inmóvil, aferrada a la taza de café como si eso pudiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. Sofía dio un paso adelante, sin apartar los ojos de Hugo. Él abrió la boca para hablar, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo antes de que pudiera comenzar. Te dije que no necesitaba explicaciones, Hugo. Ya escuché todo lo que necesitaba. Estás malinterpretando todo, Sofía. No es lo que parece, respondió él con voz vacilante. Por primera vez en mucho tiempo, Hugo parecía vulnerable. El hombre seguro y dominante que Sofía conocía había desaparecido, dejando a alguien que no sabía cómo manejar la situación. No es lo que parece, repitió Sofía, riendo irónicamente. Miró a Carolina, quien seguía inmóvil, visiblemente incómoda. Entonces tal vez ella pueda explicarlo, ya que tú no tienes el valor. Finalmente, Carolina habló, pero su voz era débil, casi un susurro. Sofía, yo, lo siento mucho. No quería que fuera así. No querías que fuera así, repitió Sofía, soltando una amarga carcajada. Entonces, ¿cómo exactamente lo querías? ¿Una fiesta de bienvenida, invitaciones para todos los amigos? Hugo intentó intervenir de nuevo, dando un paso adelante. Esto no es culpa de ella, Sofía. Es mi responsabilidad. Ah, finalmente algo verdadero sale de tu boca, Hugo. Sí,
Es tu responsabilidad, ¿y sabes qué más? También es tu culpa. Sofía lo miró directamente, con una voz firme y cargada de emoción. Usaste algo que mi tía me dejó. Algo que debía ser un refugio, un símbolo de su amor por mí, y lo convertiste en el escenario de tu traición. ¿Cómo te atreviste? Hugo no respondió. Miró al suelo, incapaz de sostener la mirada de Sofía. Carolina, por su parte, parecía aún más incómoda. Dejó la taza de café sobre la mesa y dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. ¿Y tú?, dijo Sofía, volviendo su atención a Carolina. ¿Sabías que esta casa era mía, o Hugo también te mintió? Carolina dudó, pero terminó confesando, lo sabía. Él dijo que tú nunca vendrías aquí. Que esto no significaba nada para ti. Sofía sintió un nudo en el pecho, pero no dejó que eso se reflejara. Sacudió la cabeza, incrédula. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Realmente se merecen. Se giró hacia los trabajadores del camión, que estaban parados cerca de la puerta, claramente sin saber cómo proceder. Continúen con lo que están haciendo. Todo lo que no sea mío, se va. Ahora. Los hombres asintieron y reanudaron su trabajo, cargando cajas y objetos que Carolina y Hugo habían traído a la casa. Sofía, por su parte, permaneció en la sala, observando cada movimiento, como si quisiera asegurarse de que no quedara nada. Hugo intentó una vez más acercarse. Sofía, por favor, podemos hablar. No tiene que ser así. No tiene que ser así, repitió ella, girándose hacia él. Destruiste cualquier posibilidad de conversación cuando decidiste traer a tu amante a esta casa. Cuando decidiste mentirme una y otra vez. Así que no, Hugo, no hay nada más que hablar. Carolina, al darse cuenta de que su presencia solo agravaba la situación, tomó su bolso y comenzó a caminar hacia la puerta. Me voy, dijo, casi en un susurro. Buena idea, respondió Sofía, sin siquiera mirarla. Cuando Carolina salió, Hugo intentó una vez más explicarse. Cometí un error, Sofía. No era feliz, no éramos felices. Pero eso no significa que no me importe. ¿No te importe? Sofía respondió con frialdad. Hugo, nunca te importé. Ni mis sentimientos, ni mi vida, ni nada que realmente importara. Y, honestamente, tal vez eso sea culpa mía también, por dejarte tomar el control de todo. Pero eso terminó aquí. Hugo parecía a punto de argumentar, pero desistió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Cuando los trabajadores terminaron de cargar el camión, Sofía salió al porche para supervisar la salida. Ella observó mientras el camión se alejaba por el camino de tierra, llevándose consigo los últimos vestigios de la traición de Hugo. Al regresar a la casa, encontró a Hugo sentado en el sofá, con la cabeza baja. Parecía derrotado, pero Sofía no sentía lástima. Se sentía extrañamente aliviada, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de esta casa. Después de eso, cambiaré todas las cerraduras, dijo con una calma escalofriante. Hugo, por favor, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Se acabó, Hugo. No hay nada más que decir. Sin esperar una respuesta, Sofía subió las escaleras y entró en uno de los dormitorios. Se sentó en la cama y miró por la ventana, que daba al jardín. A pesar de todo, sintió una ola de paz al observar los árboles balanceándose suavemente con el viento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida. Allí, en esa casa que había sido transformada en un escenario de mentiras, Sofía se prometió a sí misma que nunca más dejaría que alguien decidiera por ella. La traición de Hugo aún dolía, pero sabía que era solo el comienzo de algo más grande. El día siguiente al enfrentamiento fue de silencio absoluto. Sofía se despertó temprano, pero permaneció en la cama unos minutos, mirando al techo, tratando de ordenar sus pensamientos. La noche anterior había sido una de las más intensas de su vida,
pero, a pesar del dolor y la rabia, sentía una calma extraña. Era como si, al enfrentar a Hugo y Carolina, finalmente hubiera abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que Hugo ya no estaba en la casa. Su ropa y sus pertenencias habían desaparecido, tal como ella lo había ordenado. Por un momento, el vacío en la sala la golpeó como una ola fría. No porque lo extrañara, sino porque esa ausencia era la confirmación de que una etapa de su vida había terminado. Después de un desayuno sencillo, Sofía tomó el teléfono y llamó a su amiga Verónica, quien era abogada. Verónica había sido una presencia constante en la vida de Sofía durante años, siempre ofreciendo consejos sensatos y apoyo incondicional. Cuando su amiga contestó, Sofía respiró hondo antes de hablar. Verónica, necesito tu ayuda. Quiero iniciar el divorcio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro comprensivo. Sofía, me imaginaba que este día llegaría. Dime dónde estás y paso a verte para que hablemos. Una hora después, Verónica estaba sentada con Sofía en la sala de la casa de campo, con una carpeta de documentos y una expresión seria. Las dos hablaron durante mucho tiempo, mientras Sofía explicaba lo que había sucedido. Al mencionar a Carolina y la traición de Hugo, su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Él cruzó todos los límites, Verónica. No puedo seguir con esto. No quiero que tenga ninguna influencia más sobre mí o mi vida. Verónica asintió. Tienes toda la razón, Sofía. Y, por lo que me has contado, tenemos una posición sólida para afrontar esto. La pregunta es, ¿estás lista para enfrentar lo que viene? Los divorcios pueden ser emocionalmente desgastantes. Estoy lista, respondió Sofía sin dudar. Si hay algo que aprendí anoche, es que soy más fuerte de lo que pensaba. Quiero librarme de esto de una vez por todas. Verónica le explicó los próximos pasos. Serían necesarios documentos, pruebas de ingresos, registros financieros y, si era posible, cualquier evidencia de la traición de Hugo. A Sofía no le agradaba la idea de revivir los momentos más dolorosos de su matrimonio, pero sabía que era un paso necesario para asegurarse de que todo se resolviera de manera justa. Durante la semana siguiente, Sofía se dedicó a reunir todo lo que necesitaba. Revisitó antiguos registros bancarios, correos electrónicos e incluso mensajes en el teléfono de Hugo, que él había olvidado en casa durante una de sus muchas ausencias. El teléfono reveló lo que ella ya sospechaba, mensajes entre él y Carolina, planes para encuentros e incluso fotos de los dos juntos en la casa de campo. Cada descubrimiento era como un golpe, pero Sofía no dejó que eso la afectara. En lugar de eso, usó el dolor como combustible, recordándose a sí misma que estaba haciendo esto para recuperar el control de su vida. Mientras tanto, Hugo parecía evitar cualquier enfrentamiento directo. No intentó llamar ni aparecer en la casa de campo, algo que inicialmente sorprendió a Sofía. Pero, al mismo tiempo, sabía que Hugo era calculador. Probablemente estaba planeando una forma de proteger sus propios intereses. La semana siguiente, Verónica presentó la solicitud formal de divorcio. Cuando Hugo fue notificado oficialmente, finalmente se puso en contacto. Sofía atendió el teléfono con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Sofía, podemos hablar, comenzó él, con la voz tensa. No tenemos nada de qué hablar, Hugo. Todo se resolverá a través de los abogados. Sofía, por favor. No tiene que ser así. Podemos resolver esto de forma amistosa. Amistosa, repitió ella, con una risa amarga. Me traicionaste, usaste la casa que me dejó mi tía para engañarme a mí y a nuestra historia, ¿y ahora quieres resolverlo de forma amistosa? No tienes ni idea de cómo funciona la palabra respeto, ¿verdad? Hugo guardó silencio por un momento, antes de intentar otro argumento. Sé que me equivoqué. Pero sabes que no soy una mala persona, ¿podemos al menos hablar sobre los términos? Voy a ser muy clara, Hugo, dijo Sofía, con voz firme. Quiero el divorcio. No quiero nada de ti.
lo único que exijo es que nunca más intentes controlar mi vida. Y si realmente no eres una mala persona, como insistes, aceptarás esto y seguirás adelante. Hugo intentó protestar, pero Sofía colgó. No quería escuchar más excusas ni justificaciones. Para ella, ese capítulo estaba cerrado. En los meses siguientes, el proceso de divorcio transcurrió de manera tranquila, gracias a la habilidad de Verónica y a la postura resuelta de Sofía. Hugo intentó negociar algunos puntos, pero terminó aceptando las condiciones impuestas por Sofía. Al final, él se quedó con el apartamento en la ciudad y algunos bienes menores, mientras que Sofía conservó la casa de campo y, lo más importante, su libertad. El día en que el divorcio se finalizó oficialmente, Sofía sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si las cadenas que la habían atado a un matrimonio infeliz finalmente se hubieran roto. Celebró con Verónica y algunos amigos cercanos, pero, en su mente, sabía que esa victoria era solo el comienzo de algo más grande. La casa de campo, que antes representaba un lugar de traición, ahora era un símbolo de renacimiento. Sofía comenzó a redecorar cada rincón, transformando el lugar en algo que reflejara su verdadera esencia. Cada objeto que elegía, cada detalle que añadía, era como escribir un nuevo capítulo de su historia. Con el divorcio oficializado y Hugo definitivamente fuera de su vida, Sofía finalmente sintió que podía respirar. Era una sensación extraña, como si el peso que había llevado durante años se hubiera disipado, dejándola más ligera, pero también vulnerable. No sabía exactamente por dónde empezar, pero sabía que no quería perderse de nuevo en una rutina sin propósito. La casa de campo se convirtió en su refugio. Cada rincón que redecoraba, cada cambio que hacía, parecía borrar un poco más las marcas del pasado y abrir espacio para lo nuevo. Comenzó a dedicar algunas mañanas al cuidado del jardín, algo que nunca imaginó que disfrutaría. Las manos en la tierra, el olor de las flores y el canto de los pájaros tenían un efecto terapéutico. Por las tardes, se sentaba en la terraza con una taza de té y un cuaderno, escribiendo ideas que surgían como pequeños destellos de inspiración. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que su verdadera transformación no podía limitarse a la casa. Su vida profesional, que antes parecía una carga, ahora comenzaba a emerger como una oportunidad de cambio. Siempre había sido talentosa como diseñadora de moda, pero se había acomodado en una posición que la asfixiaba. Sus superiores no valoraban su creatividad, y el ambiente competitivo había minado su pasión. Decidida a retomar el control, Sofía empezó a trazar un plan para redirigir su carrera. Pasó noches revisando antiguos bocetos, recordando por qué se había enamorado de la moda en primer lugar. No se trataba solo de ropa, para ella, cada pieza contaba una historia, una expresión única de quien la vestía. Eso era lo que quería rescatar, la capacidad de crear algo que significara algo para las personas. Una mañana, mientras revisaba algunos dibujos antiguos, tuvo una idea. Tomó el teléfono y llamó a Marta, una amiga y excompañera de trabajo que había dejado la empresa para abrir su propia marca de ropa. Habían perdido contacto con el tiempo, pero Marta contestó con entusiasmo. Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Mejor ahora, Marta. Estoy retomando las riendas de mi vida y, bueno, pensé en ti. Estaba revisando algunos bocetos antiguos y recordé lo parecidas que eran nuestras ideas. Marta rió. Lo recuerdo. Siempre tuviste un talento especial, Sofía, ¿por qué no estás aprovechándolo? Eso es exactamente lo que quiero cambiar, respondió Sofía. He estado pensando, tal vez podríamos reunirnos para hablar, ¿quién sabe? Podríamos colaborar en algo. Sé que estás enfocada en tu marca, pero tal vez haya espacio para algo diferente. Marta se entusiasmó con la propuesta y concertaron una reunión para el día siguiente. Cuando se encontraron, Sofía llevó sus diseños más recientes y algunas ideas para una nueva línea de ropa. Marta quedó impresionada con su trabajo y, sin dudarlo, sugirió que desarrollaran una colección juntas. En los meses siguientes, Sofía se sumergió en el trabajo de una manera que no lo había hecho en años.
La casa de campo se convirtió en su taller improvisado, y el espacio, antes lleno de recuerdos dolorosos, ahora estaba repleto de telas, maniquíes y montones de papeles. Cada nuevo boceto era como una parte de su alma cobrando vida. Durante el proceso, Sofía se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba solo en el trabajo o en el entorno a su alrededor, sino en cómo se sentía consigo misma. Por primera vez, comenzó a verse como una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones y seguir su propio camino. Ya no era la Sofía que permitía que los demás dictaran su historia, ahora, era la autora. Además de centrarse en su carrera, Sofía también empezó a cuidarse de maneras que antes parecían imposibles. Retomó el yoga, algo que había abandonado por falta de tiempo. También comenzó a cocinar platos que siempre había querido probar, muchas veces utilizando ingredientes frescos de su propio jardín. Era un proceso lento, pero cada pequeño gesto reafirmaba su conexión con la vida. Los cambios también empezaron a ser notados por quienes la rodeaban. Marta comentó en una de las reuniones: «Sofía, estás diferente. Pareces más viva». «Porque lo estoy», respondió ella con una sonrisa. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo la vida que quiero». Cuando finalmente terminaron la colección, decidieron organizar un evento para presentarla. El desfile se llevó a cabo en un espacio pequeño e íntimo, pero fue un éxito absoluto. Sofía vio sus creaciones desfilar por la pasarela, cada pieza cargando un poco de su historia y su lucha por la independencia. Al final de la noche, Marta la abrazó y dijo: «Naciste para esto, Sofía. Nunca lo dudes». El evento también trajo oportunidades inesperadas. Algunas semanas después, Sofía recibió propuestas de otras marcas interesadas en colaborar con ella, pero, más que eso, recibió mensajes de mujeres que se identificaron con su historia. Una de ellas escribió: «Ver tu historia me inspiró a hacer cambios en mi vida. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Esas palabras tuvieron un impacto profundo en Sofía. Se dio cuenta de que su verdadera transformación no estaba solo en reconstruir su carrera, sino en entender que tenía el poder de inspirar a otras personas. Cada elección que hacía, cada paso que daba, era una reafirmación de que podía transformar su vida y, al mismo tiempo, ayudar a otros a transformar las suyas. Esa noche, sentada en el porche de la casa de campo, con una copa de vino en la mano y el sonido del viento entre los árboles, Sofía sintió una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Aún había desafíos por delante, pero, por primera vez, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Con la colección lanzada y el éxito comenzando a abrirle puertas para nuevas oportunidades, Sofía sentía que finalmente estaba viviendo de acuerdo con quien realmente era. Pero, incluso con todos los logros recientes, había algo más profundo que la movía. Durante el proceso de reconstrucción de su vida, se dio cuenta de que no estaba sola en la lucha por reencontrarse. Muchas mujeres a su alrededor, conocidas o desconocidas, enfrentaban desafíos similares: matrimonios infelices, carreras asfixiantes, una rutina que no dejaba espacio para los sueños. Fue una tarde soleada, mientras cuidaba del jardín de la casa de campo, cuando Sofía tuvo una idea. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese lugar, que un día había simbolizado la traición y el control, ahora era un refugio. Un espacio que emanaba paz y libertad. ¿Por qué no compartirlo con otras mujeres? La idea empezó como algo pequeño, casi como un sueño, un grupo de apoyo para mujeres que necesitaran un espacio seguro para hablar, conectar y compartir sus historias. Pero, cuanto más pensaba en ello, más tomaba forma la idea. Recordó cómo las palabras de su tía Amparo habían sido un ancla para ella en los momentos más difíciles. «O la vida es tuya, niña. Nunca dejes que nadie decida cómo debes vivirla». Ahora, Sofía quería ser esa voz para otras mujeres. En las semanas siguientes, se dedicó a organizar los primeros encuentros. Creó un pequeño grupo en línea, invitando a amigas cercanas y a mujeres que conocía a través de Marta y otros contactos. Los mensajes comenzaron a difundirse, y pronto recibió respuestas de personas interesadas. Muchas de ellas admitieron que estaban nerviosas, pero dispuestas a intentar algo nuevo.
El primer encuentro se llevó a cabo un sábado por la tarde. Sofía preparó el espacio con cuidado, eligiendo sillas cómodas y decorando la sala con flores de su propio jardín. Había té, café y una mesa con pequeños platos caseros que ella misma preparó. Mientras arreglaba los últimos detalles, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Y si nadie venía? ¿Y si, por algún motivo, las mujeres no se sentían cómodas compartiendo sus historias? Pero, poco a poco, las invitadas comenzaron a llegar. Había mujeres de diferentes edades, historias y realidades. Algunas venían de relaciones abusivas, otras, de desafíos en el trabajo o en la vida familiar. Pero todas compartían algo en común, el deseo de ser escuchadas y de encontrar apoyo. Sofía inició el encuentro con un breve discurso, agradeciendo la presencia de todas y compartiendo un poco de su propia historia. No fue fácil hablar sobre la traición de Hugo y cuánto la había afectado, pero se dio cuenta de que, al abrir su corazón, creaba un espacio de empatía. Yo pensaba que estaba sola, pero me di cuenta de que muchas de nosotras enfrentamos batallas similares. Hoy, este espacio es para eso, para hablar, escucharnos y, sobre todo, apoyarnos. El silencio que siguió fue roto por Verónica, una de las mujeres, que empezó a contar sobre su relación tóxica y cómo estaba luchando por separarse de su esposo. Sus palabras abrieron paso a otras historias. Algunas mujeres lloraron, otras rieron al recordar momentos en los que se redescubrieron. El ambiente se transformó en un intercambio genuino, sin juicios. Al final del encuentro, una mujer mayor llamada Elena, que había estado callada durante gran parte de la tarde, se levantó para hablar. Quiero agradecerte, Sofía, por crear este espacio y recordarnos que todavía tenemos opciones. Durante mucho tiempo pensé que era demasiado tarde para cambiar mi vida. Hoy veo que no lo es. Esas palabras tocaron profundamente a Sofía. En ese momento, se dio cuenta de que el grupo era más que una simple reunión. Era un movimiento. Con el éxito del primer encuentro, Sofía decidió convertirlo en una reunión regular. El grupo comenzó a crecer, con más mujeres uniéndose cada semana. Algunas traían amigas, otras, vecinas o compañeras de trabajo. En poco tiempo, el grupo se convirtió en un punto de referencia para mujeres de la región que buscaban fortaleza e inspiración. La casa de campo se transformó en un verdadero santuario. Cada rincón parecía cargado de energía positiva, desde las conversaciones en las terrazas hasta las actividades en el jardín. Sofía organizaba talleres creativos, como pintura y escritura, e invitaba a especialistas para dar charlas sobre autoestima, finanzas personales y derechos de las mujeres. El impacto no tardó en extenderse. Algunas mujeres, inspiradas por el grupo, comenzaron a hacer cambios significativos en sus vidas, dejaron relaciones abusivas. Buscaron nuevas oportunidades laborales o simplemente encontraron el valor para decir no cuando antes sentían que no podían. Sofía sentía que finalmente había encontrado su propósito. El dolor que un día la había consumido ahora era el combustible para algo mucho más grande. Se dio cuenta de que, al ayudar a otras mujeres a reescribir sus historias, también estaba fortaleciendo la suya. Un día, después de una reunión particularmente emotiva, una de las mujeres, Ana, se acercó a Sofía. «Sabes que esto que estás haciendo es más que un grupo, ¿verdad? Es un hogar. Para muchas de nosotras, es el único lugar donde nos sentimos seguras». Sofía se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. Pensó en su tía Amparo y en cuanto se habría enorgullecido al ver en que se había transformado la casa de campo. Esa noche, mientras caminaba por el jardín bajo el cielo estrellado, Sofía sintió una paz profunda. El camino hasta allí no había sido fácil, pero finalmente podía decir que estaba viviendo plenamente. No solo por ella misma, sino por todas las mujeres que habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo gracias a ese espacio. La historia de Sofía nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, podemos transformar el dolor en fuerza y crear algo nuevo e inspirador. Su valentía al reescribir su propia vida y ayudar a otras mujeres es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo.
Y ahora queremos saber, ¿qué opinas de esta historia? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya logrado dar un giro así en su vida? Compártelo en los comentarios, queremos escucharte.